Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy vamos a ver el tema número 4 acerca de esto que venimos viendo de todo sobre el matrimonio y la pareja en la Biblia. Y ahora vamos a tratar el tema 4, que es ¿qué es lo que la gente llama unión libre? Si ya viste los videos de los temas previos que venimos tratando sobre matrimonio, supongo que ya habrás entendido entonces pero muy bien, qué es entonces el matrimonio realmente bíblico. Y entonces tú ya sabes muy bien lo que es la unión libre bíblica, de tal manera que en este video entonces veremos ya no tanto la definición y el qué es, sino que solo vamos a enfatizar dos puntos extra que son pero muy importantes. El punto número 1 será para ver claramente la diferencia entre la verdadera unión libre bíblica, que ya conocimos en el video 1 del matrimonio verdaderamente bíblico, contra la unión libre moderna, que es mundana y pecaminosa, y la cual sí es pecado y sí es una relación fornicaria ante Dios. Y en el punto número 2 del video vamos a ver cómo influye o afecta o se relaciona el vínculo de ser hechos una sola carne, que hemos venido viendo en el video del tema 2, para empezar a comprender entonces mejor el por qué y el dónde inicia la fornicación en las diferentes relaciones, tanto en la unión libre mundana como en las relaciones extramaritales o en el adulterio, entre otros. Si no has visto los videos de los temas previos, mi amado hermano, es poco probable que entiendas a la perfección el resto de los temas, porque todos los temas siguientes se explican a partir de las bases que ya hemos estado explicando en videos pasados. Entonces te ruego que los veas para que no te vayas a confundir. Vamos entonces a estudiar el tema de hoy. Acompáñame a verlo. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia, dice así. Entonces, punto número 1 de este video. Al respecto de la unión libre, debemos de decir primeramente que hay dos tipos de unión libre. Tipo número 1, la unión libre bíblica, que aunque al mundo le suene como a unión libre mundana, en realidad es simplemente lo que Dios llamó un matrimonio en la Biblia, y en la que la pareja que está en ella se hace llamar ante todos como esposos. Y tipo número 2, la unión libre moderna, que no es bíblica, sino mundana, pecaminosa y fornicaria. Y en la que, por cierto, a diferencia de la unión libre bíblica, en este último caso, la pareja que está en ella no se han hecho llamar nunca esposos, sino novios, pareja, compañeros e incluso amantes. Estos dos tipos de unión libre se parecen, pero no son para nada iguales, ni tienen nada que ver la una con la otra. ¿Y en qué se parecen? Bueno, en el matrimonio bíblico que ya explicamos en videos previos, las personas que se unen y viven aparte, y sin que haya alguna ceremonia ni nada, viven juntos, pero se fueron a vivir juntos diciéndose mutuamente, vamos a ser esposos. Nos unimos sexualmente para ser esposos, y se tienen por esposos mutuamente, y aún se presentan ante la gente como esposos. Y la diferencia con la unión libre moderna y mundana es que cuando en el mundo en la actualidad una pareja dice, vamos a vivir en unión libre, ellos desde ya están diciendo, bueno, no nos casamos, solo viviremos juntos. Desde esa expresión ya están diciéndolo todo, no nos casamos, solo viviremos juntos, en unión libre. Cuando están diciendo no nos casamos, es que no se están tomando por esposos. Desde ahí ya están diciendo no vamos a hacer matrimonio, no vamos a ser esposos, solo vamos a vivir juntos. Solo vamos a tener relaciones y ya. O sea, vamos a fornicar y ya. Sin que nos consideremos matrimonio ni esposos. O dicen muy abiertamente, vamos a probar. Viviremos juntos un tiempo y si no funciona, pues no nos casamos. Vamos a probar. Porque, por cierto, acuérdense que muchos que viven así bajo estos términos mundanos de unión libre, el propósito de ellos, y así se lo dicen a todo el mundo, es, y si algún día tenemos problemas, pues nos dejamos y ya. No nos metemos en tanto problema porque pues no somos esposos, nos dejamos y ya. Así que desde ya podemos ver muy claramente aquí que para nada se parecen, ni tiene que ver esa forma de unión libre y definición de unión libre del mundo, de las parejas modernas. Nada tiene que ver, ni se parece con la unión libre bíblica, como es realmente en la Biblia, y bajo la cual muchas parejas de esposos están viviendo en estos momentos como un matrimonio verdaderamente bíblico. Pero
la diferencia es que estos últimos no dijeron, vamos a probar y viviremos en unión libre para ver si funciona y si no nos dejamos. Sino que el propósito desde un principio ahí fue serio y ellos dijeron, seamos esposos. Vámonos a vivir aparte para que tengamos nuestra familia y nuestros hijos y seamos esposos para siempre, tal como lo hacían en los tiempos bíblicos. Entonces, con los otros, los de la unión libre moderna y mundana, ese es el problema precisamente, que están en fornicación, porque nunca quisieron vivir juntos para ser esposos. De hecho, cuando se presentan el uno al otro ante los demás, dicen, mira, te presento a mi novia. Y cuando nos platican de su relación, nos dicen, pues yo nada más estoy viviendo con mi novia. O muchos dicen, con mi pareja. O con mi compañera, luego dicen también. Normalmente ellos dicen, es que estamos viviendo juntos, mi novia y yo, y ya. O sea, se siguen llamando novios, pero viven juntos y tienen relaciones. Esa es la grande diferencia entre esta relación de fornicación en unión libre mundana con respecto del matrimonio de esposos que se unieron en unión libre bíblica. Aunque estas dos parejas, en estos dos tipos diferentes de unión libre, atención, en ambos casos dejaron padre y madre, sí. En ambos casos se fueron a vivir juntos a otro lado, sí. En ambos casos tuvieron relaciones y tomaron mujer, sí. En ambos casos se hicieron una sola carne, atención. Pero la diferencia es que los unos, los que se querían casar y ser esposos en matrimonio bíblico, dijeron, vamos a vivir aparte porque vamos a ser esposos para siempre de ahora en adelante. Y los otros dijeron, vamos a vivir juntos porque pues necesitamos pasarla bien, tener sexo sin compromisos mientras seamos novios y cuando ya no queramos nos dejamos. Eres mi novia, yo soy tu novio, pero vivamos juntitos y tengamos relaciones mientras tanto. Eso último sí es vivir en fornicación y además continua. Por eso, en el caso del término mundano unión libre, pues ahí sí sería pecado y sí es fornicación. Pero si alguien que no se casó por lo civil se presenta como, mira, te presento a mi esposa o a mi esposo, y tú le dijeras, esposos, o sea que se casaron por lo civil o por la iglesia, y ellos te dijeran, no, nosotros estamos viviendo juntos porque somos un matrimonio, somos esposos. Aunque no se hayan casado por lo civil o por la iglesia, entonces ahí no es lo mismo. Ellos no están en pecado de fornicación, son esposos. Se tomaron y se casaron a la forma bíblica, como Abraham, como Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, los apóstoles. De hecho, tal como se hacía desde Adán y Eva, exactamente igual. Vamos a ver un ejemplo bíblico para que le puedan entender mejor. ¿Recuerdan a Judá, hijo de Jacob? Bueno, vamos a ver cuando él tomó mujer y se unió a ella y fue su esposa, a diferencia de cuando él simplemente fornicó. En Génesis 38:1 en adelante dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y, atención, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre concibió otra vez y dio a luz a su hijo Onán y volvió a concebir y dio a luz a su hijo Sela. Ahí, mis hermanos, como podemos ver, Judá tomó mujer a la manera bíblica y simplemente ella ya era su esposa, porque la tomó con esa intención y consumación de hacerla su esposa y de hacer familia con ella. Y empezaron a tener hijos y ya. Y ahora veamos cuando este mismo Judá simplemente fornicó. En Génesis 38:15 en adelante dice, y vio Judá a su nuera a lo lejos y pensó que era una ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella.
y ella después notó que quedó embarazada de él. Cuando ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se vistió de nuevo las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim? Junto al camino. Ellos le dijeron, no ha habido ahí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la encontré. Y también los hombres del lugar dijeron, ahí nunca ha habido una ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, etcétera, etcétera. Después dice que nunca más se volvió a llegar a ella. Noten, mis amados hermanos, que aquí la Biblia dice claramente que Tamar fornicó y que por sus fornicaciones quedó embarazada. Y esto es real, así fue. Solo que Judá también había fornicado. Y él no sabía que fornicó con su nuera, sino que tenía la idea de que fue con una prostituta. Y por eso es que muy indignado quiso quemarla, hasta que ella con la prenda de Judá que tenía le dijo, no te hagas tonto si tú también fornicaste, el hijo es tuyo. Y ahí Judá mejor ya se queda callado y ya no hizo nada. Pero él sabía que fornicó. Y dice ahí que después ya nunca más se volvió a llegar a ella. Esa es la diferencia entre su matrimonio en el que tomó mujer y tuvo relaciones sexuales con ella para casarse y considerarla su esposa y vivir con ella, contra el hecho de tener relaciones y tomar mujer sexualmente, pero no para casarse, sino solo para tener relaciones y ya, para fornicar. Eso es fornicación. O al menos un tipo de fornicación. Porque en el siguiente tema, que es ¿qué es la fornicación en la Biblia?, vamos a ver todo esto bien, completo y ampliamente. Y ese es el video que sigue después de este, para que así todo cristiano sepa perfectamente bien qué es fornicación. Y que no ande llamándole a todo mundo fornicario, cuando en realidad algunos de ellos simplemente son matrimonios bíblicos. Y miren, mis hermanos, que no importa que en este caso Tamar haya quedado embarazada. Judá simplemente fornicó. Y eso que para entonces ya había muerto su esposa, pero él solo quería estar con una prostituta, mas no casarse con ella. Y aun si después él la hubiera querido tomar como esposa, a Tamar, lo cual no sucedió, pero si hubiera sido, entonces a partir de ese supuesto caso que él la tomara por esposa en un futuro, él y ella ya no estarían fornicando, porque se habrían tomado como esposos. Pero el pecado pasado de fornicación que tuvieron, ese sí fue fornicación y ahí se queda y nadie se los borra. Ahora en Cristo tenemos la oportunidad y la bendición de que no importa cuánto hayamos fornicado en el pasado cuando no le conocíamos, Él cuando nos recibe y nos da su Espíritu Santo nos limpia completamente de toda maldad y de toda fornicación pasada. De ahí que no importa cuántas veces uno se casó y se divorció en el pasado, cuando uno era impío, cuántas amantes tuvo uno, cuántos adulterios, cuántas fornicaciones uno haya cometido en el pasado. Si cuando uno llega a Cristo uno no tiene mujer o esposa, aunque uno haya fornicado y adulterado en el pasado y tenido varios matrimonios fallidos, si uno llega a Cristo sin esposa, Cristo nos limpia de toda fornicación pasada y de todo pecado pasado. Ya es algo diferente cuando uno llega a Cristo con esposa. Eso lo vamos a ver después, en videos siguientes. Pero si uno llega a Cristo separado o divorciado del pasado, Él no nos manda a buscar antiguas esposas, sino que nos limpia de toda fornicación y adulterio. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y los que quieran decir que no, y que digan que los que fueron adúlteros les queda para siempre el pecado de adulterio, aunque lleguen después a Cristo, esos tales van a tener problemas con sus propios pecados, porque entonces no les han sido perdonados. Ahora, es otra cosa cuando el que adultera ya lo hace siendo cristiano, ahí es diferente.
Ese es un tema que iremos viendo en los videos futuros, en los temas de fornicación, adulterio, etc. Pero ahorita de momento era necesario que veamos bíblicamente, hasta con ejemplos, la diferencia entre tomar mujer y ser esposos contra tomar mujer para fornicación. De ahí que yo creo que ya se puede entender muy bien entonces la diferencia entre la unión libre bíblica, donde se toman por esposos, y la unión libre moderna, en donde solamente quieren probar tantito y tener relaciones mientras deciden qué hacer en el futuro. Como podemos ver entonces también, al tomar una mujer, la diferencia entre hacerse esposos en la unión libre bíblica y fornicar en la unión libre moderna y mundana, la diferencia está en la intención y la consumación con que se haga eso de tomar mujer sexualmente. Y con esto empezamos el punto número 2 de este video. ¿Cómo funciona el vínculo de ser hechos por Dios una sola carne al tomarse sexualmente? Como ya vimos en el video del tema 2, que fue ¿qué es el grande misterio de hacerse una sola carne? Ese vínculo lo forma Dios en todo momento en que un hombre toma sexualmente a una mujer. Mira ese video para que entiendas bien todo esto de a continuación. Ya no me voy a detener tanto para que no se haga largo este video. Ahí vimos que el Señor Jesús decía en Mateo 19, 5 y 6, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno solo, y por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y demostramos ahí también bíblicamente cómo el vínculo de ser una sola carne se formaba aunque la persona no tuviera relaciones sexuales para consumar el matrimonio y casarse con ese hecho, sino que vimos bíblicamente que el vínculo Dios lo formaba en lo espiritual, incluso si las personas solamente tienen relaciones sexuales que no sean con fines de matrimonio. Tal como nos lo revela el apóstol Pablo, cuando hablándole por el Espíritu Santo a personas cristianas, les dice en 1 Corintios 6, 15 al 18, ¿no sabéis que vuestros cuerpos ahora son miembros de Cristo? ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, y los dos serán una sola carne. Con este último versículo, Dios nos revela que aún un cristiano que fornicara una vez con una ramera, dice ahí el verso 16, se hace una sola carne con ella. Revelándonos con esto que ese vínculo no se forma solamente cuando uno tiene relaciones al tomar mujer para casarse y tenerla por esposa, sino que se crea en cualquier caso que un varón tome sexualmente a una mujer, así sea solamente una vez, así sea una prostituta o quien sea y como sea. Y nos lo vuelve a confirmar en el verso 18 de este mismo pasaje, cuando nos dice Pablo que ese hecho de unirse con una ramera es fornicación. Porque dice así que, huid de la fornicación. Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De tal manera que tenemos dos hechos revelados y contundentes aquí. Que el verso 16 dice que unirse a una ramera es hacerse una sola carne con ella. Y verso 17 que nos aclara que eso es fornicación. Y aquí es entonces donde se debe de empezar a entender tanto el concepto de fornicación en sí, del que hablaremos más tarde después en el siguiente video, como las formas en que opera el vínculo de ser una sola carne. Y por ello entenderemos también por qué el adulterio es una de las causas bíblicas en las que Dios puso como una excepción para poder divorciarse. Vamos a ver qué tiene que ver este vínculo ahí de ser una sola carne. De tal manera que debemos de entender que el pecado de fornicación en la unión libre moderna y mundana empieza por el hecho de que al no querer considerarse como esposos, esa pareja, a partir del momento en que copulan, ya sea que vivan juntos o no, ellos a partir de ahí están mancillando y atentando contra ese vínculo espiritual que sí formó Dios efectivamente cuando tuvieron relaciones. Sí se hicieron una sola carne, al igual que el caso de Corintios 6 con la ramera. Sí se hicieron una sola carne, pero no se hicieron esposos, porque ellos rechazaron honrar ese vínculo que se crea con la relación sexual
Rechazaron respetar ese vínculo formado al no tener la intención de ser esposos desde ese momento y al consumar su relación sexual solo con motivos de placer y no de matrimonio. Por eso empieza a ser fornicación, porque ya Dios había preparado ese vínculo al ellos unirse y ellos mancillaron ese vínculo con su relación meramente de placer. Y por ello es que también ese mismo vínculo se forma en otra pareja al momento de tener relaciones y que pasan a ser una sola carne, pero que ellos sí decidan ser esposos desde ese momento. Entonces ahí eso no es ninguna fornicación, porque no rechazaron el vínculo de ser hechos una sola carne, sino que lo honraron diciendo, esto es para que seamos esposos de ahora en adelante y para siempre. Y el vínculo de ser hechos una sola carne, en ese caso, queda ahí para siempre, siendo honrado por ellos. Al contrario de la pareja de unión libre mundana, en donde, al no considerarse esposos, entonces ellos cada vez que tienen relaciones están cometiendo una fornicación por copular entre novios, o entre amantes, o entre compañeros que nunca se han considerado esposos. El pecado de fornicación empieza en el momento en que ellos despreciaron el vínculo de ser hechos una sola carne que forma Dios siempre en los que tienen relaciones sexuales con alguien, sea con quien sea, como nos muestra Corintios 6, incluso con una ramera. Por eso Dios lo llama pecado y fornicación, porque Dios nunca pensó en formar ese vínculo en cada pareja que tiene relaciones para que ellos solamente tuvieran relaciones por placer y se dejaran. No fue esa la intención de Dios desde el principio, sino que Dios planeó que se formara ese vínculo espiritual siempre que un hombre tomara mujer, porque Dios tenía por deseo que siempre que se tomara mujer fuera solamente para ser hechos matrimonio, y en lo cual no habría ningún pecado, como lo vimos en todos los matrimonios bíblicos de ejemplo que pusimos. Pero cuando el hombre tiene relaciones y mancilla ese vínculo, no tomando por mujer, o sea, por esposa, a la persona con la que tiene relaciones, ahí empieza la fornicación. Porque ha violado el vínculo formado por Dios entre los dos y ha violado la intención de Dios de que ese vínculo fuera para matrimonio y no para placeres ocasionales. Pero el vínculo sí se forma, solo que es mancillado y rechazado. Y por eso es que podemos ahora entender mejor cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 19:6, así que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pues no son ya más dos, sino uno. Y cuando sí separa el hombre ese vínculo creado por Dios al tener relaciones, cuando lo rompe por no tomar cónyuge a la persona, entonces peca de fornicación y de desobediencia a la voluntad de Dios por separar lo que Dios había unido con el vínculo espiritual de ser una sola carne. De esto vamos a seguir abundando en los temas siguientes, que son fornicación, adulterio, concubinato, etc. Iremos comprendiendo más y mejor cómo se rompen o se violan esos vínculos de ser hechos una sola carne en cada uno de esos casos. Y por qué es que aplica en algún momento el perdón de parte de Dios y el borramiento de pecados de fornicaciones antiguas, no obstante que la persona se haya hecho una sola carne con varias personas en el pasado sin Cristo, violando cada vez ese vínculo. Comprenderemos mejor cada uno de esos temas en sus contextos exactos y específicos. De momento ya nada más me queda aclarar algo que algunos me preguntan muy frecuentemente cuando les doy este tema. Me dicen, pastor, si lo que cuenta es la intención, como dijo, de hacerse esposos al tener relaciones, entonces se puede que, por ejemplo, yo tengo mi novia, la quiero mucho, la amo mucho, nos amamos, tenemos años de novios y somos cristianos, pero yo ahorita me voy a ir a estudiar fuera del país y yo ya le dije, nos vamos a casar. O sea que tenemos la intención bien firme. Ya hasta fuimos a ver salones de fiestas y andamos viendo diseños de invitaciones. Y entonces yo tengo la intención de casarme y ella también. Todo está listo. Entonces ya podemos tener relaciones ahorita y ya no sería fornicación, puesto que ya tengo la intención de hacerla mi esposa después. Porque usted dijo que la diferencia es la intención al tomar mujer. Y ya cuando dentro de un año regrese yo de estudiar mi doctorado, entonces pues ya nos casamos. ¿Ya no sería fornicación porque ya tengo la intención bien firme? No, mis hermanos. Ahí sí es fornicación. Porque cuando dije que entre los que viven en unión libre de fornicación y los que viven en matrimonio de unión libre,
matrimonio de unión libre. La diferencia era la intención con la que se hace. También dije la intención y consumación que hicieron en ese momento. Y no me refiero a que tienen la intención de casarse algún día, no, sino que me refiero a que los que sí son matrimonio es porque al irse a vivir juntos, su intención y consumación en ese momento era con ese hecho, el ya ser esposos a partir de entonces, esposos. Y que no era la intención de solo probar tantito o solo vivir juntos un rato mientras veían si se casaban o no. Con la intención no me refiero a que alguien diga en su corazón, tengo la intención de que nos casemos pronto. Eso quiero y es mi seria intención. No. Sino que con intención me refiero a que al consumarse el hecho de vivir juntos y de que tengan relaciones por primera vez, la intención en sus corazones para hacer eso, atención, repito, para hacer eso, la intención es hacerse en ese momento esposos para siempre. O sea que sucede en ese momento también la consumación del matrimonio. No solo la intención de hacerlo pronto. No era una intención futura de querer ser esposos o de en lo futuro casarse y que por ello piensen que ya podrán entonces tener relaciones sexuales porque están muy serios en su intención de algún día casarse. No. Eso todavía es fornicación. Y si esa pareja del ejemplo tiene relaciones sexuales de esa manera, debe de considerar dos cosas. Número uno, si tiene relaciones así, sin considerarse casados mutuamente, están fornicando abiertamente delante de Dios. Cuidado. O número dos, se toman por esposos ya. Y al tener relaciones son matrimonio ya. Porque ambos tienen la intención de unirse en ese momento en matrimonio al tomarse. Pero consideren que ya son esposos para siempre entonces. Y que si al regresar el varón del ejemplo de sus estudios al año siguiente y quisiera hacer una ceremonia y banquete como para hacerlo oficial o algo así, bueno, pueden hacerlo. Pero eso no significa que se están casando apenas en ese momento, sino que por haberse considerado y tomado como esposos al momento de tener relaciones antes de partir el novio, ya eran esposos delante de Dios desde entonces y ya no hay vuelta atrás. Si después ya no hicieron ceremonia o se dejaron, se abandonaron, no importa, son esposos porque se tomaron por esposos ante Dios. Y aunque se separen y quieran después hacer otra vida, entonces sepan que como un día se tomaron por esposos, lo demás que hagan con otras personas sería fornicación y adulterio. Además, adulterio también, ambas cosas. Claro, excepto en los casos en que Dios permite la separación, como cuando hay adulterio por parte de alguno previamente. Pero ese es un tema que veremos después porque no se puede resumir en una sola frase. Y entonces, sobre el tema de hoy, resumen. Si un hombre tiene relaciones con una mujer para tomarla como esposa y ella como esposo a él a partir de ese momento para vivir juntos y para hacer familia para siempre, entonces con el simple hecho de tomarla sexualmente, como lo vimos en los videos primeros, es una unión libre, lícita delante de Dios y no es fornicación porque pasan a ser automáticamente un matrimonio como en todos los casos bíblicos. Y si un hombre tiene relaciones con una mujer, pero no para considerarla su esposa y vivir juntos con ella para siempre, sino solo para un rato o por placer, entonces esa unión libre es una unión libre pecaminosa y de fornicación delante de Dios. Eso es la moderna y antibíblica unión libre mundana, diferente de la unión libre bíblica. Si alguien tiene alguna duda puntual sobre alguna situación específica, como el ejemplo que narré del joven que se tiene que ir a estudiar y que volverá, o algo similar, puede hacerla a preguntas@labibliadice.net, pero le sugiero al tal que vea primero bien y estudie bien los primeros videos para que pueda entender muy bien los temas y los contextos. Y si hay alguna pregunta interesante que no se haya tocado en estos videos, la sacaremos especialmente en otro video para que todos salgan de dudas específicas y no tengan tropiezo en sus situaciones de vida, ni vayan a estar pecando delante de Dios por entender mal estos temas. Por el momento me despido, mis amados hermanos. No olviden compartir estos videos en sus grupos de Facebook, en sus grupos de WhatsApp y en todas sus redes sociales para que contrarrestemos a la falsa doctrina religiosa que está poniéndole tropiezo a los hermanos. Pon tu granito de arena con la obra para Cristo, mi hermano, compartiendo este video lo más que puedas. Mientras tanto, yo te mando un abrazo. Dios te bendiga. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Recuerda que estás en la Biblia, dice así.